Aquí comienza. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Imagina que tu casa pudiera mutar como si fuera un organismo vivo, que creciera, que se deformara, que se adaptara casi como si fuera una criatura digital, que no hubiera un único plano definido, colgado en el despacho de un arquitecto, sino miles de posibilidades desplegándose como si fueran ramas de un árbol, como si fuera un ser natural que va cambiando, va mutando. Ahora, imagina que la arquitectura no fuera un objeto terminado, sino un proceso abierto, un proceso cambiante, que estuviera en continua evolución. Me parece que tomaste algo muy fuerte. Ya sé que siempre les vengo con cosas raras y no estoy hablando de ciencia ficción. Aunque suene casi como si fuera un cruce entre Matrix, Blade Runner y un laboratorio de genética futurista, no. Tampoco hablamos de una fantasía que podría salir de un libro de Philip Dick, ¿no? O de una simulación quizás de Skynet para mantenernos a todos distraídos. No. Lo que estamos haciendo es hablar de arquitectura y vamos a hablar de uno de los proyectos más radicales de finales del siglo XX. Se trata de la Embryological House o la casa embriológica de Greg Link. Claro, ustedes me van a decir, Marcelo, estás tomando un proyecto, siempre te quejas de la historia y qué sé yo, y estás tomando un proyecto de fines del siglo XX, o sea, parece como una contradicción. Y en realidad no, ya van a ver que, curiosamente, muchas de las cosas que aparecen en este proyecto tienen una vigencia, lamentablemente, hoy más que nunca. Porque lo interesante de esta casa, lo interesante de este proyecto, es que nunca se construyó. No tiene una dirección postal, no aparece en Google Maps, uno no puede ir a verla un domingo por la mañana como decía Koolhaas para su Villa de Álava. En realidad es un experimento, un manifiesto de Greg Link hecho código, donde las superficies digitales y los software, unos software que apenas estaban emergiendo en aquel momento, pero que creó un cambio radical en la manera en cómo entendemos el modo de diseñar un objeto arquitectónico. Amazing. Porque la Embryological House, en realidad, más allá del modelo, no era solo una maqueta o un render bonito para una revista de arquitectura, sino que en realidad era una declaración de guerra contra la arquitectura de cajas, contra el aburrimiento de la repetición, contra la ilusión de que todo podía resolverse a través de planos ortogonales, a través de 4 paredes rectas. Destruiremos los 5 puntos solo con algoritmos. En realidad la casa embriológica es una propuesta de una arquitectura que debía convertirse en un organismo digital capaz de generar infinitas variaciones, igual que lo hace la biología para producir individuos únicos a partir de un mismo ADN, ¿no? Yo creo que acá está la paradoja de este proyecto que no llegó a construirse, que vivió solamente en pantallas y en publicaciones, pero terminó con una fuerza y terminó produciendo un impacto tan grande y mucho mayor que cualquier torre, museo o estadio levantado en hormigón, ¿no? Porque lo que estaba en juego acá, lo que todavía está en juego, no es una casa concreta, sino un cambio de paradigma. La casa embriológica es mucho más que un render espectacular, es una pieza fundacional de un pensamiento contemporáneo sobre lo que significa proyectar en la era digital. Amazing.
Hoy vamos a dedicar este capítulo a sumergirnos en ese laboratorio de formas de Greg Lynn que propuso a finales de los 90, y vamos a recorrer no solo lo que era y cómo funcionaba la casa embriológica, sino también lo que nos dice hoy en un presente donde hablamos de inteligencia artificial, donde hablamos de impresión 3D, donde hablamos de ciudades generativas y arquitecturas que ya no son objetos estáticos, sino procesos vivos, ¿no? Porque este proyecto, aunque tenga más de 40 años casi, o 30, si somos un poco más precisos, todavía nos está lanzando preguntas urgentes, y es: ¿queremos seguir viviendo en cajas o queremos habitar en organismos digitales? El siglo XX fue en buena medida el siglo de la caja, eso lo tenemos clarísimo. Con el movimiento moderno nos convenció en algún momento, nos lavó la cabeza de que la arquitectura debía ser universal, repetible, industrial. Nuestro íntimo amigo Le Corbusier dejó claro esa famosa frase de una casa es una máquina de habitar. A miracle of Le Corbusier. Casi como si vivir fuera y pudiera reducirse a una serie de engranajes, a un mecanismo funcional, ¿no? Después, encima, para complicar más todavía la cosa, Mies van der Rohe al poco tiempo llega a esa lógica, la lleva casi al extremo, con esa famosa frase menos es más, planos rectos, ortogonales, una estructura impecable de edificios que casi parecían máquinas perfectamente calibradas, ¿no? Durante un tiempo esa visión fue revolucionaria y tiene una explicación. Si pensamos en los años 20, los años 30, los años después de la Primera Guerra Mundial, donde estaba una Europa devastada por la guerra, que necesitaba urgentemente viviendas que se construyeran rápido, viviendas que fueran baratas, que pudieran ser reproducibles. Y claro, esta idea de la caja modernista era eficiente y era fantástica. Tenía una lógica que nadie puede discutir. En un contexto industrial, en un contexto que se estaba industrializando, poder conseguir un sistema que construyera muchas casas, digamos, rápida, de una forma barata, bueno, ¿quién hoy en día se podría de alguna forma oponer a eso, ¿no? ¡Nosotros amamos a Le Corbusier! Pero el problema es que esa idea que era interesante al principio, con el paso del tiempo se termina convirtiendo como una especie de dogma, ¿no? Lo que en su origen era una utopía social, termina degenerando, y me encanta esta palabra y sobre todo para usarla en la arquitectura moderna, termina degenerando en una rutina burocrática, ¿no? La máquina para habitar dejó de ser una máquina liberadora y se convirtió casi en una cárcel de hormigón. Si miramos cualquier barrio de viviendas sociales de mediados del siglo XX, vamos a ver exactamente lo mismo en todos lados. Hileras infinitas de bloques idénticos, con ventanas repetidas como si fueran códigos de barras, pasillos interminables. Claro, uno ve estas construcciones y no sabe si está en Moscú, si está en Berlín, si está en Buenos Aires, en Madrid, en Portugal. No se sabe, porque todo es la misma lógica esta de internacionalización de la arquitectura, ¿no? Una internacionalización que también es una estandarización que no trajo economía de medios, sino que robó identidades, diversidad, y creo que lo más grave es imaginación. Porque en esencia es que hay un libro que fue una tesis de doctorado de un arquitecto catalán, no recuerdo ahora el nombre, pero él hablaba del mito de la industrialización en Le Corbusier, ¿no? Donde en realidad estaba pensado en un momento histórico que no existía como tal, y todo lo que él hablaba de industrialización y todo lo que él hablaba de que se producía en serie, en realidad se terminaba produciendo en la obra, in situ y por mano de obra artesanal. Con lo cual había como un desfasaje entre lo que él decía y lo que en realidad se producía. A veces nos olvidamos de esos pequeños detalles. El creador debe mantenerse fiel a sus convicciones
La paradoja obviamente es brutal. El movimiento que prometía emancipación termina produciendo monotonía. Y lo peor es que esa monotonía no desapareció con el modernismo. Hoy seguimos rodeados de la misma lógica. Me vuelve loco esto, pero basta solo mirar las promociones inmobiliarias de las últimas 2 décadas. Edificios genéricos, fachadas de vidrio intercambiables, apartamentos que son clonados. Cambia la localización, eso es cierto, de ser un barrio, ser una ciudad distinta, cambia el marketing, sobre todo los flyers de la publicidad, pero la esencia es la misma. La esencia es la misma, arquitectura en serie, hecha solamente para cumplir, hecha como un contenedor de muebles, pero una arquitectura que no sirve para emocionar, una arquitectura que no sirve para que el ciudadano, para que el individuo pueda vivir bien dentro de ella, ¿no? No me gusta esto, Homero. Y aquí entra la ironía. El modernismo, que nos hablaba de la máquina como modelo y se hacía a mano, en la era digital, la máquina ya no fabrica copias idénticas, sino que parecen copias hechas a mano, ¿no? Al contrario, hoy el algoritmo, el software, la inteligencia artificial producen variaciones infinitas. Uno puede tener una cantidad increíble de variaciones de productos que son totalmente diferentes unos de otros. ¿Qué sé yo? Spotify nunca te da la misma playlist a ti que a mí, que a tu hermano o a tu hermana. Amazon nunca te muestra el mismo escaparate, porque hay una personalización. Hasta la publicidad hoy por hoy está pensada para hacer publicidad directamente dirigida a una persona en particular. Todo está diseñado para personalizarse, para diferenciarse. ¿Y en la arquitectura qué pasa? No, la arquitectura en muchos casos sigue fabricando cajas como si estuviéramos en 1950, como si no hubiera pasado nada en el mundo. Es como si siguiéramos fabricando esos videocassettes, esos VHS, pero estamos en la época de Netflix. O nos empeñamos a vender estos teléfonos de mica, estos teléfonos enormes con esos discos con número, en un mundo donde todo el tiempo se está usando smartphone, ¿no? Donde ya no existe el teléfono fijo de casa, o no es que no exista, sino que ya nadie lo usa. Esa es la obsolescencia cultural de gran parte de nuestra arquitectura actual. No responder a un presente multidisciplinar, sino casi como un pasado estandarizado, ¿no? La crítica aquí no es solo formal, es también política, también es social, porque cuando se reduce las viviendas a un producto repetitivo, inevitablemente estamos tratando a los habitantes como si fueran consumidores intercambiables, donde no hay un espacio para diferenciarse, para adaptarse a lo específico, sino lo que queda casi como un catálogo limitado de tipologías, donde la industria inmobiliaria recicla continuamente. Entonces cambiará una ventana, cambiará el color del papel o cambiará el color de los muros, cambiará los muebles. Y esa es la generación de un paisaje urbano aburrido, alienante, incapaz de responder a la diversidad de las sociedades contemporáneas. Siento el poder de Le Corbusier en este lugar. Bueno, en esa situación, la casa embriológica aparece exactamente en ese momento, casi como si fuera una bofetada digital al establishment, ¿no? Lin entendió que la caja modernista, que había sido símbolo de progreso, en realidad se había convertido casi como un símbolo de obsolescencia, donde en términos estéticos ya no era suficiente, pero tampoco lo era desde el punto de vista social ni desde el punto de vista cultural. La caja era incapaz de responder en un mundo que era mucho más complejo, un mundo que cambiaba totalmente, un mundo que tenía muchas variaciones y muchas particularidades. En este sentido, la casa embriológica es tanto casi como si fuera, por un lado, una propuesta arquitectónica como una crítica feroz, es casi como decir el equivalente de se acabó por fin la tiranía de la caja, no necesitamos más clones de organismos que en realidad son elementos estáticos, sino que lo que necesitamos son criaturas digitales capaces de evolucionar.
Y Lean le da forma a esa crítica no como si fuera un discurso abstracto, sino como un proyecto que mostraba en imágenes y en procesos que había otro camino posible. Lo más interesante de esta crítica de Lean es que no surge de la nada. Hay antecedentes, hay ecos en otros momentos de la historia. Archigran, en los años 70, ya había cuestionado de algún modo la rigidez modernista con estas visiones de ciudades mutantes y cápsulas móviles que planteaba Archigran, ¿no? O Cedric Price con su Fan Palace, que había planteado la arquitectura casi como si fuera un marco abierto capaz de transformarse según las necesidades de los usuarios. O qué sé yo, incluso nuestro amigo Fuller con sus cúpulas geodésicas, que había insinuado que la arquitectura debía pensarse como un sistema de evolución, no como un objeto cerrado, ¿no? Pero lo interesante es que Lean introduce una pequeña diferencia crucial en todo este ecosistema que estaba presente. Él tiene el ordenador, tiene el software, tiene las curvas NURBS, tiene los algoritmos capaces de producir geometrías fluidas y variaciones casi infinitas, ¿no? Lo que antes era casi como si fuera una utopía dibujada a mano en papel, hoy podía materializarse digitalmente con una precisión matemática y encima con las primeras impresoras 3D ya se podía de alguna forma construir. Y es por eso que esa crítica a la casa embriológica es doble. Por un lado, denuncia la obsolescencia de la caja modernista y la monotonía de la vivienda en serie, pero por el otro lado, plantea esta locura de seguir dibujando lo mismo y no aprender a programar procesos, a usar herramientas digitales para generar diversidad, ¿no? En otras palabras, lo que hace acá Lean es criticar no solo las alternativas, sino los procesos que llevaban a estas alternativas. ¡Quiero mis acuarelas! Y aquí está el verdadero golpe de Lean, porque la arquitectura que durante siglos se había obsesionado con esta idea de estandarización, podía dejar de pensar en términos de tipología y empezar a pensar en términos de mutaciones. Podía abandonar esta idea de una forma correcta y abrazar posibilidades de miles y miles de formas correctas, cada una para un contexto, para un usuario y para una necesidad distinta. La casa embriológica de Lean se desarrolla entre 1988 y 2001, en realidad hubo varias versiones, y tenía mucha influencia de Peter Eisenman, fundamentalmente porque Lean había sido discípulo de Eisenman, había trabajado en varios proyectos con él. Lean es un apasionado del ordenador, donde cruza filosofía, biología, animación digital, fundamentalmente para abandonar el espacio euclídeo y abrazar formas orgánicas y casi como si fueran metáforas computacionales, ¿no? Él toma conciencia del término embriológico desde el campo de la biología, pero no lo toma como un cliché poético, sino como un protocolo de evolución. La casa nace como un embrión esférico, es un genotipo digital, él le llama huevo, que tiene 12 puntos de control que están distribuidos sobre la superficie de este objeto, y que ese objeto, al agregarle información a través de diferentes parámetros, como el clima, como, qué sé yo, la topografía, los tipos de uso, etc., el sistema rompe esa simetría original, rompe esa simetría esférica, y la forma literalmente comienza a crecer. La forma se despliega, se deforma, se adapta, hasta convertirse en una versión adulta de la forma, una versión mucho más compleja, una versión que se ajusta al sitio, que se ajusta al clima, que se ajusta al programa de necesidades y que se ajusta a la materialización, ¿no? Es un sistema totalmente parametrizado en el que cada variación afecta al conjunto. Es un ecosistema donde el terreno, la estructura, la piel, el espacio, todo coevoluciona. Amo los algoritmos. Lean toma esta idea de
de 3 personas, William Bateson, Gregory Bateson y Alan Turing. Los Bateson, padre e hijo, habían replanteado el concepto de la simetría. Históricamente la simetría está pensada como el orden perfecto, donde todo encaja perfectamente y casi todo está regulado matemáticamente. Bueno, William Bateson decía que esto en la naturaleza no era así, que la simetría en realidad era un estado que se llegaba cuando faltaba información. Al introducir información se rompía la simetría. Básicamente, cuando un ser humano o un animal o una planta o lo que sea es simétrica, es porque la naturaleza le falta algún tipo de información para poder generar esa parte que le falta, ¿no? Imaginemos, no sé, el rostro humano, el rostro que parece simétrico, pero en realidad no lo es. El lado derecho es diferente al lado izquierdo. La mano derecha es diferente a la mano izquierda y así sucesivamente, ¿no? Entonces, Bateson plantea esta idea de simetría, de diferencia, digamos, del concepto tradicional que veníamos teniendo, y Lin asocia este concepto con la teoría de Turing de morfogénesis de Alan Turing, planteada en 1952, donde Turing ofrecía una explicación de la morfogénesis natural como un proceso matemático-químico, ¿no? Donde patrones emergían a través de ecuaciones de reacción-difusión. Bueno, este proceso Lin lo traslada a un marco proyectual, introduce información dentro de esos puntos de control y genera una forma que, como decíamos recién, era una forma esférica, pero que a medida que se iba introduciendo información diferente, la forma dejaba de ser simétrica y empezaba a evolucionar hacia una arquitectura que no era estándar, ¿no? Esto era una revolución, esto era un cambio trascendental en lo que se estaba planteando en la arquitectura. Amazing. Asociado a esta idea, Lin también toma otro concepto que estaba muy en boga en el siglo XX, que era esta idea de pensar la vivienda como kit de partes que se unían, sobre todo en el mercado estadounidense, eran kit de partes que se unían para generar. Obviamente este kit de piezas era discreta, tenía un número determinado que se repetían industrialmente y estaban pensadas para construir una casa, pero si se quería añadir, todo tenía que ser modular. Ese modelo funcionaba en su contexto. Traía obviamente consecuencias, una estandarización estética que era la del modelo, una rigidez constructiva, una personalización que era casi como superficial nada más, ¿no? Bueno, Lin formula una crítica a esta idea y en realidad a través de la casa embriológica produce un giro en la concepción. Ya no necesitaba fabricar una casa en serie, sino él plantea lo que él llama la prefabricación única. Cada casa tenía un formato y un tamaño único, pero se ensamblaba con un número fijo de componentes y operaciones controladas por CNC. Ahora, esto no era un antojo formal, no era un antojo de hacerlo, sino era un cambio de régimen productivo que trasladaba la variación al código. No fue la mejor explicación. Lo pongo más claro. Lo que había hecho Lin es que, si bien la cantidad de piezas eran las mismas y los elementos eran los mismos, las piezas no eran iguales. Cada pieza era diferente a la otra. Entonces, aunque tenían el mismo número de piezas, aunque se ensamblaban, aunque se construían, cada pieza era diferente a la otra y generaba casas distintas. Les decía que esto obviamente era para un mercado muy particular en su momento, que era el estadounidense, donde más del 40% de las viviendas son prefabricadas. Pero la vivienda, la propuesta de Lin, se imaginaba insertándose ahí, donde el usuario podía elegir las habitaciones, los baños, los tipos de cocina, los números de plantas, y el sistema generaba una versión acabada específica dentro de este esquema genérico, ¿no?
Era como un reconocimiento más la novedad, era identificar una familia de diferencias de individuos, una serie no estándar. Quizás para entender el salto de esta situación, hay que entrar en el mecanismo, ¿no? El proyecto empieza con esta esfera, este huevo y sus 12 parámetros, y estos 12 parámetros se manejan entre máximos y mínimos de cada control, como si fuera una especie de potenciómetro de elemento que va cambiando y que producen la matriz digital que vaya mutando, que vaya alterándose de acuerdo a las variables del contexto. Estas variables de orientación, de asoleamiento, de vientos, de programas, de materiales, de métodos constructivos, ¿no? El algoritmo entonces corre hasta encontrar criterios de parada, criterios donde de alguna forma se estabiliza este modelo a través de parámetros definidos previamente por el diseñador. En cada interacción la semilla se deforma, rompe la simetría, genera variaciones de esta especie de organismo. ¡Tengo miedo! Y lo interesante es que no hay una imagen preconcebida del resultado. Nadie sabe cómo va a terminar. Hay una búsqueda, hay una selección en el tiempo desarrollada por el diseñador, pero no hay algo cerrado. Esto no va de dibujar curvas bonitas, va de usar el ordenador como un compañero proyectual, automatizar procesos, gestionar datos, simular escenarios, trazar genealogías de soluciones. Es fantástico, es alucinante. Lean trabaja con lo que tenía en ese momento, con MicroStation para generar geometrías, luego eso lo pasaba a Maya para crear las superficies topológicas y las animaciones, programaba con Mel, que era el programa nativo de Maya para crear rutinas repetitivas, para producir imágenes, animaciones, gráficas finales. Si lo vemos, claro, con los sistemas paramétricos convencionales, con todo un software y toda una tecnología desarrollada, parece casi como artesanal, ¿no? Pero aún así tenía un poder de crear a través de curvas, de superficies racionales que permitían crear esas ondulaciones, esa suavidad, esa especie de control local. Y otra de las grandes variaciones que tenía este proyecto es que en un momento muy, muy temprano introduce la idea de la materialización a través de sistemas CNC, sistemas de corte con agua, impresiones a través de estereolitografías, fresado de tableros. Aquí vemos que la cadena digital no era solamente una anécdota, no era solamente algo que quedaba bonito, sino que era parte de todo el método. Lo que emergía era una arquitectura líquida, una especie de wet grid que incorporaba movimiento, incorporaba fuerza. La planta es terriblemente compleja en el sentido de que ya no puede ser entendida desde la ortogonalidad. Es otra cosa, los cortes son distintos, la grilla pierde jerarquía. El resultado es una forma que es particular, es una forma topológica, donde el interior deja de ser ese continente vacío para convertirse casi como un espacio mueble, porque tiene espacios para guardado, tiene burbujas que brotan de la piel para generar armarios, mesas, bañeras. El edificio es como si fuera una máquina, pero una máquina biológica, con caparazones que cambian, que se corresponden con el exterior. La deformación absorbe las deformaciones del terreno, se abre hacia vistas modulares, como si el sitio se acoplara a la vivienda o si la vivienda se deformara a través del sitio. Es una simbiosis muy, muy interesante, ¿no? Y de escalas, bueno, había una variedad tan increíble de superficies que iban aproximadamente entre los 160 y algo de metros cuadrados a los 300 metros cuadrados en 2 niveles, ¿no? Se requería un área determinada, un área muy, muy pequeña, con más o menos como 30 metros de diámetro y una pendiente muy, muy reducida, que no fuera superior a 30 grados. Y la vivienda a veces quedaba
semienterrada, a veces quedaba sobre la superficie, otras parecía como que estaba flotando. Era fantástico. O sea, fíjense cómo un proceso que cuando uno habla de estandarización se imagina todo elementos iguales, todo elementos repetidos, y en realidad esto era la libertad absoluta en el sentido de que se iba adaptando y se iba acoplando al paisaje, al contexto, de una forma mucho más natural. Incluso la materialización era diferente. Era una doble piel, una de aluminio y de vidrio, que definía la morfología y además era el cierre del elemento, ¿no? Entonces era como si fuera piel y hueso todo en una sola cosa, donde estaba diseñado para simular el rendimiento solar anual, donde aperturas como si fueran tiras se orientaban y operaban a modo de ventanas, pero no la típica ventana que nosotros conocemos, sino que Lean le llama esfínter, que es como si fuera una válvula que conecta el exterior con el interior, y esa válvula es un elemento biológico, casi como si fuera una atmósfera distinta y una estructura, en algunos casos, como acuoso, ¿no? El prototipo que Lean plantea, en realidad plantea 6 prototipos, 6 modelos de vivienda, desde la A a la F, cada uno con un rango de limitaciones, de espacialidades, de funcionalidades, de estética. Como les decía, no hay una casa ideal. La perfección no está en lo genérico, sino en la variación intrincada de cada caso y las similitudes de cada familia. La estructura tenía algo así como 2048 paneles únicos, morfológicamente hablando, porque eran hechos para cada vivienda en particular. Tenía 9 marcos de acero, tenía 72 costillas de aluminio y tenía un armazón como si fuera una estructura en red. Nunca había 2 paneles exactamente iguales en ninguno de los modelos, y cada alteración interior se transmitía a la superficie exterior y al terreno. Y esto era la clave. No se personalizaba añadiendo piezas, añadiendo elementos. Se personalizaba deformando el continuo regido por las reglas. Lo que hace verdaderamente poderosa a la casa embriológica no es la colección de render ni el catálogo de formas, sino que lo que vuelve central en todo este proceso es que se adelantó casi 30 años al giro tecnológico que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? La Lean proponía una casa distinta, un modelo digital de producción que dejaba de ser ese objeto terminado para convertirse en un nuevo modo de ver la arquitectura. El siglo XX había construido a través de la estandarización, a través de la fabricación de hormigón, a través de los módulos idénticos. Pero hoy por hoy ya sabemos que eso no funciona. Hoy todo en nuestro alrededor está gobernado por una personalización masiva. Podemos incluso personalizar hasta nuestra propia ropa. Hay un montón de tiendas ya que están vendiendo productos donde uno se pone frente a una cámara y a partir de eso se hacen ajustes a través de mecanismos de la ropa que uno va a comprar, ¿no? Se le cambia, no sé, qué sé yo, el largo de mangas, la cintura o lo que sea, ¿no? Los ejemplos son abundantes. Tenemos un montón de mecanismos, tenemos un montón de herramientas robóticas, pero en la construcción nos resistimos. Hoy por hoy la impresión 3D de vivienda ya no es un prototipo, es un mercado. En 2018, Icon levantó en Austin una casa de 75 metros cuadrados en 24 horas. Imagínense cómo podríamos solucionar la demanda habitacional. En 2021, SQ4D imprimió en Nueva York una vivienda completa de 180 metros cuadrados y encima certificada por normativa, eso que les preocupa tanto a los arquitectos. ¿Qué significa esto? Que la promesa de la casa embriológica de producir casas distintas, de producir casas prefabricadas y personalizadas, ya es tangible y no es solo una cuestión casi snob para algunos ricos.
La robótica con 6 ejes, como los proyectos de DFAB, House de Zurich, que construyeron en el 2019 una gran cantidad de productos y que utilizan los procesos constructivos para sus proyectos. Esto no es un capricho, no es una transformación mínima. La lógica se expande a través de nuevos materiales, a través de nuevos sistemas de corte CNC. Lo que Lean dibujaba con animaciones y Maya, hoy lo podemos optimizar a través de la inteligencia artificial, a través de modelos BIM que se conectan con simulaciones energéticas. La mutación ya no es una metáfora, es una optimización multiobjeto. Podemos obtener multiplicidad de variaciones en segundo y seleccionar según los costes, según la eficiencia energética, según la huella de carbono. Y dentro de esta locura, la gran pregunta sería, ¿por qué seguimos atados a esta idea tan poco creativa que es hacer cajas de paredes rectas donde las ventanas tienen que estar modulares? Es muy loco, ¿no? La casa embriológica nunca se construyó. Eso lo sabemos, no hubo ladrillos, no hubo clientes, no hubo una llave en mano. Pero quizás ahí está su potencial, que se transforma casi como en un grano que salió, como en una astilla que se clavó en un dedo del pie, para demostrarnos que la arquitectura en el siglo XXI no se mide por metros cuadrados. Lean entendió que el futuro no estaba en diseñar formas correctas, sino en programar diferencias. Hoy vivimos ese futuro, la impresora 3D levanta barrios, los robots ensamblan estructuras complejas que ningún albañil podría levantar. Los algoritmos de inteligencia artificial generan cientos y cientos de variaciones en proyectos en segundos. Y lo más importante es que todo esto no es ciencia ficción, no es una serie o una película clase B. El mundo que Lean ha imaginado hoy es posible. La lección es increíble, es brutal. El progreso en arquitectura ya no se mide por la capacidad de repetir lo mismo, sino por la habilidad de generar lo inédito. La casa embriológica nos grita que por favor la tengamos en cuenta y que rompamos por fin la casa, nos liberemos de esta casa como caja. Y esa es quizás la pregunta que nos deja, ¿no? ¿Queremos seguir construyendo cajas que podrían estar en cualquier sitio? ¿O queremos crear organismos digitales ajustados a cada situación? ¿Queremos ciudades clonadas o queremos ecosistemas diferenciados? Yo creo que la respuesta es clara. El siglo XXI no es el siglo de la caja, es el siglo del código digital. La arquitectura ya no puede limitarse a dibujar, tiene que programar, simular, fabricar, versionar, preservar datos. Tiene que convertirse como en una especie de infraestructura tecnológica de la vida humana. Y ahí la casa embriológica es más actual que nunca, porque nos enseña que el verdadero futuro de la arquitectura no está en el objeto, sino en el algoritmo que lo hace posible. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.